El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más, agradecidos contigo por el honor y la honra tan grande que representa estar en este lugar. Decía David, ¿quién es el hombre para que tú lo mires? Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. Y lo mismo decimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos mires con tanto amor y para que tú nos extiendas tu misericordia cada día y para que te tomes este tiempo para ministrar a nuestros corazones a través de tu palabra? Es algo que valoramos inmensamente. Estamos agradecidos contigo por esta invitación que nos extiendes cada día para ser edificados por ti a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por haber tenido misericordia con nosotros, porque esto es sencillamente la manifestación de tu misericordia sobre nuestras vidas. Hoy, a esta hora, en este instante, hubiésemos podido estar en otro lugar haciendo otras cosas, tal vez lejos de ti, perdidos en el pozo profundo cenagoso. Pero tu infinita misericordia nos llama cada mañana y nos das la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Aquí estamos, amado, porque estamos agradecidos contigo. Aquí estamos, amado, porque hemos entendido que hay una obra que tú estás haciendo en nuestra vida que necesita ser perfeccionada, es decir, la obra no está terminada. Y nos colocamos en tus manos para que tú, precioso alfarero, sigas trabajando en cada una de estas vasijas, haciéndonos cada día más a tu imagen y semejanza. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder estar aquí. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, y cada día que pasa y cada día que tenemos el privilegio de conocerte más y más nos enamoramos de ti. Al conocer tu bondad, al conocer la paciencia que has tenido con nosotros, al conocer tu fidelidad, Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia.
Gracias por sostenernos cuando nos han faltado las fuerzas. Gracias por mostrarnos el camino cuando delante de nosotros ya pensamos que no tenemos ninguno. Gracias, porque a través de tu palabra, Señor, vas a hablar a nuestras vidas hoy y nosotros, con un corazón dispuesto, estamos aquí preparados para recibir ese alimento. Dices en tu palabra que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti y en ellas podemos hallar esa vida eterna. Gracias, Padre. Unge este lugar con tu unción. Derrama de tu Espíritu Santo, como fue prometido, sobre toda carne. Pon tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón. Este es tu programa. Nosotros no somos nada. Aquí la gloria, aquí la honra, la exaltación y la alabanza es solo para ti, mi Señor. Eres bienvenido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es Dios. Su misericordia es para siempre. Hoy la misericordia de Dios está una vez más extendida sobre cada uno de nosotros. Familia preciosa de Verdades Eternas, un honor muy grande para mí, para todo el equipo de Verdades Eternas, poder estar compartiendo con ustedes en esta nueva jornada. Gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes. Que Dios les honre. La palabra dice, buscad primeramente el reino, y esa palabra reino es gobierno. Busquen que Dios gobierne primero sus vidas y las demás cosas van a ser añadidas. Yo no sé lo que usted necesita, no sé lo que le hace falta, pero si el Señor dice que si buscamos su reino las demás cosas van a ser añadidas, tenga la plena certeza, tenga la plena convicción de que así será en su vida. Dios suplirá todo lo que a usted le haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Si puedes creerlo, dile: Señor, lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, alaba a Dios con todo el corazón. Dale me gusta, comparte y prepara tu corazón para que la semilla de su palabra pueda fructificar en cada uno de nosotros al 100%. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado, estas palabras que compartimos a diario acá, Él dijo, son espíritu y son vida. Si necesitas vida en el espíritu, a través de la palabra. Gracias a todos los que ya están allí conectados. Y ahora sí estamos listos. Amado, fue prometido en tu palabra que en estos tiempos tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne, y que pondrías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón. Creemos que ese tiempo ha llegado. Escribe esta palabra que hoy traes en nuestro corazón para que nunca se borre y para que siempre la tengamos presente. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Yo reconozco públicamente que no soy el pastor de este ministerio, ni pretendo serlo. Simplemente un instrumento en tus manos, a tu servicio, Señor, para que tú hagas lo que deseas hacer con cada uno de nosotros. Jehová es nuestro pastor, tú eres el pastor, nada nos faltará. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, ¿estamos listos? Muy bien. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Hablando como hijos de Dios. Hablando como hijos de Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el verso 24 dice la bendita palabra del Señor. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén,
Después de haber estado aproximadamente unos 12 años por fuera, él se da cuenta que el idioma de los israelitas ha estado muriendo. La gente había quebrantado el pacto de Dios y como resultado la ciudad había sido destruida casi por completo. Solamente permanecía un pequeño remanente. Hago énfasis en que habían pasado 12 años apenas. ¿Recuerdan ustedes toda esa diligencia con la que Nehemías reconstruyó los muros, las puertas, el altar? ¿Recuerdan ustedes eso? Lo estudiamos. Bueno, Nehemías regresa a su labor que tenía antes, y cuando vuelve a Jerusalén después de 12 años, todo lo que se había edificado se había derrumbado por completo. Necesitamos estar muy atentos para nosotros no caer en ese mismo error. Nehemías, cuando llega, empieza a caminar por las calles de Jerusalén, la que él había ayudado a reconstruir, y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que los niños que estaban jugando en las calles no estaban hablando hebreo, su lengua materna. No. Los hombres se habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses, y sus hijos terminaron adoptando el idioma de esas otras naciones, un idioma que reflejaba la idolatría del pueblo. Cuando continuamos estudiando la palabra, nos damos cuenta que Nehemías se encolerizó, le dio mucha rabia cuando lo descubrió. ¿Por qué? Porque la pérdida del idioma significaba que el pueblo de Dios estaba perdiendo su cultura. Nehemías 13:25, así reaccionó Nehemías frente a lo que estaban viendo sus ojos y oyendo o escuchando sus oídos. Los niños hablando otro idioma, el idioma de esas otras naciones. Y dice la Biblia: y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar. Estaba bravo Nehemías, el celo de Dios en su corazón, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Lo lamentable de todo esto es que lo mismo está sucediendo hoy en muchos hogares cristianos. El enemigo, como una serpiente pitón, está asfixiando la palabra de Dios en nuestros hogares. Se está criando una generación que no puede hablar el idioma espiritual de nuestros ancestros, sino el idioma de la gente del mundo. Me impresiona que en los tiempos de Josué, cuando él lanza esa famosa frase de mi casa y yo serviremos a Jehová, esta frase vino porque Josué notó algo. Notó que toda esa generación que había salido de Egipto murió en el desierto. Y se empezó a levantar una nueva generación que no conocía a Dios. La pregunta es: ¿por qué no conocía a Dios esa nueva generación? Cometieron el error de no enseñarle a sus generaciones acerca de quién era su Dios y lo que Dios había hecho en favor de sus vidas. Y esa generación no tenía temor de Dios, y hoy día estamos viendo que ocurre lo mismo. Por eso Josué tiene que pararse frente a ellos y decirles: yo no sé a ustedes a quién van a servir, pero yo sí les dejo claro, mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos a Jehová. Nosotros serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes. ¿Qué pasó en el camino? Nadie volvió a hablarles de Dios. Y ellos empezaron a adoptar, sus hijos empezaron a adoptar las costumbres y las cosas que veían en el mundo, y se olvidaron de su Dios.
La cristiandad se ha convertido en un segundo idioma y la cultura de nuestro tiempo es su primer idioma. Está sucediendo debido a que en muchos hogares es a lo que mayormente están expuestos. Es lo que están escuchando, es lo que están viendo. No hay temor de Dios dentro de los hogares. Y sus hijos se levantan escuchando eso. A veces el mundo, las redes sociales, internet, para las familias es peligroso. Cuando los hijos aprenden a hablar mitad Biblia y mitad autores de libros que no tienen el temor de Dios, mitad palabra de Dios y mitad humanismo secular, mitad vivir para Jesús y mitad vivir para el mundo. La iglesia de este siglo se está casando porque vimos que ellos se casaban y contraían matrimonio con estos pueblos y uno dice, no, pero esa gente ¿cómo se casó con estos pueblos? Pero muchas veces nosotros y estas generaciones de hoy día se están casando, están haciendo pacto o compromiso con el espíritu de esta era y criando una generación de hijos que no conocen el idioma de Dios, que no conocen el idioma del Espíritu Santo. Ellos no conocen el idioma de la alabanza y la adoración que derriba fortalezas. Esta generación no conoce el lenguaje de la fe. Esta generación ha adoptado el idioma de la cultura, el idioma de las modas, el idioma de las tendencias, el idioma de las ideologías de género, el idioma de los influencers, el idioma de sus artistas favoritos, de sus deportistas. No obstante, Deuteronomio 6, conocido como el Gran Mandamiento. Cuando a uno le hablan de Gran Mandamiento es porque es más grande que todos los mandamientos. ¿Quisiera usted saber cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y usted dirá, no amarás al Señor. Miremos esto. Deuteronomio 6 es considerado el gran mandamiento. Y dice ese gran mandamiento. Deuteronomio 6, 4, 7. Ahí está como título, pueden mirarlo. Si buscan Deuteronomio 6 va a tener un título en negrilla o resaltado que dice el gran mandamiento. Y dice Deuteronomio 6, 4, 7, escuche. Si hay algún padre aquí, una madre, escuche esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque hoy hay dioses, cada uno tiene su propio Dios y tiene su propia escultura y creen en sus propias cosas. Pero Jehová es uno solo, no son dos ni tres. El que creó los cielos y la tierra es uno. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y adicionalmente a eso, amarás al Señor tu Dios sobre todo corazón, sobre todo tu corazón, dice, y amarás y. Es decir, si yo amo a Dios con todo mi corazón, debería hacer esto, ¿cierto? Debería hacerlo. No es solo que se nos llene la boca diciendo, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. No. Si tú dices amar a Dios con todo tu corazón, entenderás que Dios es uno solo. Es uno solo. Y también entenderás, verso 6, y estas palabras que yo te mando, no dice te sugiero, no es algo que haces si a ti te nace hacerlo. Dice yo te mando, y cuando Dios da una orden es para cumplirla, no para filosofar en lo que el Señor ha dicho. Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, número 1. Es decir, las recibirás tú,
en tu corazón. Las creerás tú, las pondrás en práctica tú. Porque muchas personas han dejado que su corazón se endurezca a tal punto que cada predicación que escucha, curiosamente, no es para ellos. Ellos no necesitan sino para otros. Ay, si esto lo escuchara fulano de tal. No, esto no es para fulano de tal, es para usted que está ahí conectado. Estarán sobre tu corazón, y después que estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Eso es lo que los hijos deben escuchar en casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto dijo el Señor. Era una manera de preservar estas nuevas generaciones en el temor de Dios. Era una forma de lograr que estas nuevas generaciones que se iban levantando no olvidaran a Dios. ¿Cómo hacerlo? Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos, estando en el camino al acostarte, a levantarte. Valdría la pena preguntarnos estas palabras que usted cada día el Señor le envía a través de este medio. ¿Ustedes se las repite a sus hijos? ¿O ustedes se las toma para usted y punto? Si usted está recibiendo la palabra para usted y no la está llevando a sus hijos, usted está incumpliendo el mandamiento. Usted está perdiendo el tiempo. De manera egoísta se está alimentando usted y no ha entendido que el alimento no es solo para usted, sino para sus hijos, para que ellos también tengan el temor de Dios. Según el mismo Señor, son sus palabras las que deben hablarse al interior de nuestros hogares. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa al acostarte, a levantarte. Son estas palabras las que debemos repetir a nuestros hijos. La familia es un tema clave en el Antiguo Testamento. Todo lo que sucede en la narrativa bíblica tiene una dimensión familiar. Incluso las relaciones familiares son utilizadas como metáfora de la relación del pueblo con Dios. La familia era el centro más íntimo de la vida de las personas del pueblo de Israel, donde se daban los lazos de parentesco más estrechos. El padre tenía un rol clave en la familia hebrea y la unidad familiar se constituía en torno a él. Por ejemplo, la descendencia se determinaba por la casa paterna. Los miembros de la familia recibían todo del padre, incluso las bendiciones a través de las cuales el padre transmitía a sus hijos capacidad y valor interior que se manifestaba en su manera de ser y en las obras que realizaba. La existencia familiar suponía el apoyo entre sus miembros, que implicaba, por supuesto, responsabilidad común por la vida familiar. Siendo el padre un personaje importante de la vida familiar, él era el primer responsable de su conservación y le correspondía protegerla frente a cualquier obstáculo que amenazara su plena y normal función. Deuteronomio 6:5 al 9 es un ejemplo que analizaremos a continuación. Deuteronomio 6:5, me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional de este texto. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: grábate en el corazón estas palabras. Cuando la Biblia dice en la versión
1960, estarán sobre tu corazón, lo que quiere decir es, guarda estas palabras, grábatelas en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Y dice el verso 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Verso 8. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Verso 9. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y contiene la visión de una sociedad en armonía, en la cual el conocimiento que las personas tienen de Dios los capacita para vivir juntos de la mejor manera posible. Esta visión no se lograría sin amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Yo no voy a repetirle a mis hijos estas palabras si estas palabras no han sido valiosas e importantes para mí. Los mandamientos de Deuteronomio 6, 5, 9 están escritos en la segunda persona del singular, por tanto, eran mandamientos para el Padre. Los mandamientos del Señor son el camino de la vida y del bienestar. Miremos Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Deuteronomio 6, 3. Nueva versión internacional dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Escucha y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Ay, yo pensaba que a mí me iba bien simplemente teniendo muchos empleos. No. Esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Obedece las palabras de tu Dios. No es simplemente tener un conocimiento de las palabras de Dios, es obedecer las palabras de Dios, para que disfrutes de larga vida en la tierra que fluye leche y miel. Obedecer a Dios y sus mandamientos son los valores espirituales que se enseñarán de generación en generación en las familias como articuladores de una comunidad que se rige por los principios de igualdad y amor. Por esa razón, los mandamientos deben ser transmitidos en primer lugar a través del modelaje del Padre. Deuteronomio 6, 5, 6 dice la palabra Nueva Versión Internacional. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, grábatelas en tu corazón. Y lo que sigue garantizaría que las generaciones futuras fueran instruidas también en el temor de Dios. Deuteronomio 6, ahora miremos el verso 7 de la misma Nueva Versión Internacional. Aquí dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Encontramos los lugares donde esa palabra se debe escuchar: casa, camino, acostarse y levantarse.
son actividades cotidianas que colocan al padre junto a sus hijos e hijas en estos momentos del día. Según el versículo 7, se puede pensar en un padre que dedica tiempo para estar en casa, disfruta el momento en que su hijo o hija abren sus ojos por la mañana o cuando los cierra por la noche para dormir, y lo toma por la mano cuando van por el camino o cuando van por el carro, no sé, en el carro. Por tanto, el padre comunica con su ejemplo y con sus palabras los mandamientos de Dios a su hijo o hija en un entorno afectivo. Este pasaje bíblico muestra que los niños y las niñas se forman y desarrollan en un ambiente relacional. El padre que está junto a sus hijos en las circunstancias de la vida cotidiana, que modela con su ejemplo los valores y los transmite a los hijos e hijas en la convivencia paciente y amorosa. De esta manera, la Escritura Sagrada propone una manera de formar los hombres y mujeres de bien que forman parte de una sociedad armoniosa donde se conviven bajo los valores espirituales de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. También muestra al Padre amoroso, maestro, mentor, que va más allá de la imagen del Padre proveedor económico, que es en lo que se ha convertido la figura del Padre. Una persona que sale temprano y que llega tarde a la casa porque está trabajando para que a la familia no le falte nada. Por supuesto que los hijos necesitan del alimento, del techo, pero el alimento espiritual será lo que marque la diferencia en ellos. A tus hijos les podrás dejar una casa, un carro, un mejor estilo de vida, pero si no dejas sembrados en el corazón de tus hijos principios, tu hijo se va a ver en problemas más adelante. Lo único que no podrán robarle a tus hijos son los principios establecidos en la palabra de Dios, que tú y yo nos hemos encargado de sembrar en ellos. Tarde o temprano, esa semilla de la palabra dará su fruto. Pero lo hemos estado haciendo, hemos estado repitiendo las palabras que el Señor nos regala a nuestros hijos. Les hemos estado compartiendo el mensaje de Dios, y hay muchos padres que se lamentan por la condición en la que sus hijos se encuentran y dicen, ¿pero qué pasa con mis hijos? La pregunta es, ¿has tomado un tiempo para instruir a tu hijo en el temor de Dios? Por supuesto, hay algunos hijos que terminarán tomando sus propias decisiones porque Dios nos dio algo que se llama voluntad o libre albedrío, pero la responsabilidad de nosotros como padres no es solo llevar para el arriendo a la casa o que nuestros hijos tengan comida, es el alimento espiritual. ¿Quién es el encargado de edificar espiritualmente a la familia? Finalmente, de este pasaje bíblico se pueden derivar enseñanzas que son pertinentes para nuestros tiempos. El liderazgo del padre y de la madre en la familia se sustenta en el ejercicio de una vida que modela los valores éticos y espirituales condensados en la palabra. Por eso Dios dijo, estas palabras las vas a repetir a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, es la palabra. El ejemplo de los padres es la mejor lección de vida para el aprendizaje de los niños y las niñas. Cuando la palabra dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos, no se refiere que debemos estar bombardeando a nuestros hijos todo el tiempo con citas bíblicas. Lo que los hijos van a repetir es nuestro ejemplo. La repetirás a tus hijos, que van a repetir ellos el ejemplo que ven en ti. Los hijos repiten lo que ven hacer a sus padres. ¿Sabes que los hijos no hacen lo que le decimos, sino lo que nos ven hacer a nosotros? Si en casa usted no demuestra ningún tipo de respeto o relación por las cosas de Dios, ¿cómo va a pretender que sus hijos lo hagan simplemente porque usted le recita todo el día versos bíblicos? No. Si usted quiere que sus hijos amen la oración, ellos tienen que verlo a usted orando. Si usted quiere que sus hijos amen la palabra de Dios,
Tienen que verlo a usted amando la palabra de Dios. El padre y madre de familia deben crear el entorno afectivo y amoroso, donde se construirán los pilares fundamentales para la vida de sus hijos e hijas: seguridad, autoestima, identidad, propósito de vida, estabilidad emocional, por medio de la interiorización del amor a Dios, a sí mismo y a sus semejantes, los que contribuirán a su práctica de fe y desarrollar todo su potencial dado por Dios. La crianza de los niños y las niñas es una experiencia racional, cotidiana, intensa, edificante y espiritual que trasciende la transmisión de conocimientos, porque primero busca llegar al corazón, donde residen los sentimientos, las decisiones, las actitudes, emociones, la voluntad y el amor. Proverbios capítulo 4, verso 23 enseña. Proverbios 4:23, versión traducción lenguaje actual, dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él salen los manantiales de vida. Salen los manantiales de vida. Este gran mandamiento, según el Señor, debe estar primero en nuestro corazón. Después debe ser comunicado a nuestros hijos. Debe ser el tema de nuestra conversación y siempre debe estar frente a nosotros, tan cerca como nuestra mano o nuestra frente, tan cerca como nuestros postes y puertas. Deuteronomio 6:8 enseña. Deuteronomio 6:8, Nueva Versión Internacional, dice: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Así debemos llevar la palabra del Señor. En la época de Jesús, el pueblo judío basaba la práctica de usar filacterias en este pasaje. Las filacterias son pequeñas cajas que contienen pergaminos con escrituras sujetas a la frente o a la mano con correas de cuero. Miremos cómo eran las filacterias. Así eran unas cajitas, si la está viendo, cajitas. Ahí adentro había versos bíblicos y ellos literalmente se amarraban con estas cuerdas de cuero en la mano, y si ve el señor que está ahí en la foto, él tiene en la cabeza esa cajita con los versos bíblicos. Y ellos literal la ponían así, y algunos, para impresionar más en su espiritualidad, ponían una caja mucho más grande. Entonces el que lo veía decía: wow, pero cuánto tiene este hombre la palabra de Dios en su mente, en su cabeza. Jesús condenó el abuso de filacterias entre los fariseos. Ellos hacían sus cajas de filacteria grandes y ostentosas como muestra de mayor espiritualidad. Mateo capítulo 23, verso 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Era una forma de mostrar lo espirituales que eran. Son las palabras o mandamientos de Dios los que nuestros hijos deben escuchar, estando en casa y andando en el camino y al acostarse y cuando se levanten. La palabra, es decir, la palabra debe ser el lenguaje que se hable en nuestros hogares, y no otro tipo de conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Lo que se debe hablar en casa no es el chisme. Lo que se debe hablar en casa y lo que nuestros hijos deben escuchar no es la crítica, no es el juzgamiento, no son los gritos, no es la queja, no son las peleas, no son las divisiones. Efesios 29, dice la palabra traducción lenguaje actual, dice: no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Si lo que usted va a hablar en su casa no es para llevar a la familia a crecer espiritualmente, no hable. Cierre el pico, cierre la boca.
porque los hijos son como una esponja que todo lo están captando. Hay padres que se sienten orgullosos porque sus hijos empiezan a decir desde muy temprana edad, sus primeras palabras son malas palabras y los padres dicen, mira, ya dice una vulgaridad, ¡wow! ¡Qué inteligente es! Otros dicen, yo no sé dónde mis hijos aprendieron esa vulgaridad y esa manera grosera de hablar y de expresarse. A veces es necesario escuchar lo que estamos diciendo porque no es la palabra de Dios la que nuestros hijos están escuchando en casa. No, lo que están escuchando es Olímpica Estéreo, están escuchando Radio Tiempo, están escuchando canciones del mundo y esa es la música, ese es el lenguaje que ellos oyen, el reggaetón del mundo, las canciones del mundo y eso es lo que ellos repiten. ¿Cuál es la música que le gusta? ¿Por qué no te gustan las alabanzas, mamá? Porque es que yo te escucho a ti todos los días escuchando a Julio Iglesias. ¿Alguna vez ha sentido que sus hijos no están prestando atención a sus instrucciones? Usted acaba de ofrecer un mar de sabios consejos, pero nunca le prestan atención. Los síntomas son reconocibles: la mirada desviada, asentimiento robótico durante momentos inapropiados de la conversación, un ocasional ajá o sí, y ese suspiro irritable de la impaciencia que quiere decir, ¿cuánto más tengo que escuchar esto? Enseñarles a sus hijos a escuchar consejos y aceptar la educación es de vital importancia para el desarrollo de su carácter. Salomón reitera la sabiduría de tomar nota de la instrucción en Proverbios 19:20. Dice, Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Todos los padres desean que sus hijos e hijas presten atención a sus indicaciones, pero muchos se frustran por la falta de cuidado de ellos al oír. Pero no nos damos cuenta que igualmente Dios nos está hablando a nosotros y tampoco queremos escuchar a Dios. Yo quiero que mis hijos me escuchen, pero yo no quiero oír a Dios. El problema muchas veces no está en la inhabilidad del niño o adolescente de escuchar, sino en la forma que se comunican los padres de familia. Considere las siguientes directrices, por favor. Número 1, comprender el arte de la comunicación. Número 1, comprender el arte de la comunicación. La comunicación es un arte. Comunicación no solo es hablar. Comunicación no solo es escuchar. Comunicación es entender que es de doble vía. Yo hablo, hay alguien que me escucha, hay un mensaje, hay comunicaciones hay comunicaciones que son no verbales a través de los gestos y demás. Como padres, muchas veces pensamos que si logramos verbalizar nuestros pensamientos y sentimientos a los hijos, somos buenos comunicadores. Por lo tanto, tendemos a creer que si administramos instrucciones verbales basadas en la Biblia, los entrenamos apropiadamente con esa comunicación. La comunicación efectiva involucra tanto el escuchar como el hablar. El arte de comunicarse exitosamente requiere que no solo nos expresemos, pero que extraigamos los pensamientos y sentimientos de nuestros hijos también. En Proverbios 25, Salomón dice lo siguiente, Proverbios 25. Dice, Nueva Versión Internacional, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente lo capta fácilmente. En lugar de hablarles a los hijos, debemos aprender a hablar con los hijos. Hablarle es diferente a hablar con los hijos. Recuerde que la comunicación no es un monólogo, es un diálogo. Lo segundo, decidir qué y cuánto comunicar. Segundo, decidir qué y cuánto comunicar. Evite discutir más de un tema a la vez. Para una instrucción efectiva, enfóquese en el aspecto que necesite atención inmediata. Resista la tentación de impartir más de una enseñanza a la vez. Y a veces caemos en el error de querer
soltarle toda la Biblia a nuestros hijos en un solo instante. Concéntrese en el tema pendiente y busque otro momento para dirigirse a otras preocupaciones. Sea sensible a saber cuándo ha dicho lo suficiente. Una vez que haya comunicado la instrucción, corrección o consejo necesario, apague la fuente de la sabiduría. Que sus consejos no caigan en vaso roto, ponga a descansar el tema y permita que el Espíritu Santo haga su obra. Lo tercero, contacto visual. Contacto visual. Los niños pequeños pueden involucrarse tanto en una actividad que no escuchan el mundo a su alrededor. Los padres deben dirigir la atención del pequeño a su voz de autoridad antes de iniciar las instrucciones. Si lo hace a mucha distancia, puede dar cabida a que no lo escuchen. El contacto visual elimina cualquier confusión de si su mensaje fue escuchado o no. Generalmente usamos el contacto visual cuando estamos enojados y molestos para hacer entender que no nos gusta algo. Esto también es beneficioso para los niños más grandes. Tomar el tiempo para detenerse para comunicarse con su hijo dice mucho. Refrénese de seguir alguna tarea o estar haciendo algo mientras está comunicando. Aproveche la oportunidad de mirar a sus hijos directamente a los ojos. Ofrecerle su completa atención le comunica que él o ella es importante para usted. Cuarto consejo: escoger el lugar y el momento preciso. Escoger el lugar y el momento preciso. Es necesario e inapropiado regañar a los niños frente a los demás. En Mateo 18:15 dice la palabra, Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por supuesto, si no quiere oír, hay que invitar a más personas. Ellos estarán más atentos a la instrucción si no están siendo avergonzados frente a otras personas, en especial sus amigos. Un hijo que es regañado frente a otros se enfocará en el aspecto de vergüenza en lugar del pecado en su corazón. La meta no es humillar, sino motivarle a corregir su relación con Dios, con arrepentimiento del pecado. Si hay alrededor otras personas, respete los sentimientos de su hijo y antes de corregirlo para avergonzarlo, apártelo de los demás. Si no es posible, hágaselo saber al oído. Número 5. Escoger las palabras correctas. Escoger las palabras correctas. A veces cuando se está en momentos de ira o de enojo, se habla sin pensar y muchas veces esas palabras no son para edificar, sino para dañar a nuestros hijos. Asegúrese entonces de no reemplazar la sabiduría de Dios con aquella proveniente del hombre, comprendiendo que es la sabiduría de la palabra de Dios la que va a motivar el corazón a cambiar, ya que es útil la palabra para corregir, para instruir y entrenar. Si realmente desea tocar el corazón de sus hijos, debe hablarles con la Biblia. Hebreos 4:12 enseña. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo se ha convertido en un experto para suavizar el pecado, para que no nos sintamos tan mal al respecto. Llame la falta por su nombre, como la Biblia la llama, y permita que el Espíritu Santo trabaje. Dios usa la ley para traer convicción de pecado y dirigir a los pecadores a Cristo.
Por eso es necesario que estas palabras se repitan estando en casa, al acostarnos, al levantarnos. Gálatas 3:24 enseña. Gálatas 3:24, nueva versión internacional, dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Eso hace la palabra, conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. De igual manera, la palabra de Dios debe estar en boca de nosotros los padres, para que nuestros hijos no olviden el idioma de la fe. La manera como hablamos revela el lugar de donde somos. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Nehemías llega a Jerusalén, los chicos estaban hablando el idioma de aquellas naciones con los que se habían juntado. El idioma define o muestra de qué lugar somos. Por ejemplo, el que es de Antioquia, si estamos en Colombia, del departamento de Antioquia, habla paisa. El que es de la costa, habla costeño. Si es de Pasto, igual tiene su forma de hablar. El de Cúcuta habla diferente el de Estados Unidos, habla diferente el de Francia, habla diferente el de Alemania, habla diferente el de Argentina. El que es cristiano y el que no lo es, también se conocen por la manera como se expresan. Si usted habla vulgaridades, si usted habla del uno y del otro, si usted habla groserías, no se extrañe de que su hijo quiera imitar su ejemplo. Alguien dijo: tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Si usted dice ser una persona de fe, si usted dice tener temor de Dios en su corazón, su manera de hablar y actuar en medio de la adversidad pondrá en evidencia su verdadera identidad. Nuestros hijos tienen que escucharnos declarar nuestra fe, hablar nuestras oraciones y alabanza y demostrar nuestra relación con Jesús. Si las palabras que usamos en nuestro hogar no muestran un estilo de vida cristiano, nuestros hijos nunca lo hablarán con fluidez. Hablarán el lenguaje del mundo, el lenguaje de las redes sociales. Esto es algo que tiene que hacerse todos los días. Así que aprendamos a hablar como hijos de Dios. Termino con esto. Los hijos terminan imitando el ejemplo que les estás dando. Así que tenemos que cuidarnos y tal vez, por supuesto, hay padres que han sido muy juiciosos y se han encargado de instruir a sus hijos en el temor de Dios, enseñarles los principios bíblicos. Pero un día sus propios hijos tomaron la decisión de escoger un camino distinto. La parábola del hijo pródigo habla de un padre que tenía 2 hijos, pero uno de los hijos tomó la decisión de apartarse de la casa del padre y vino consecuencia a su vida, pero el padre, aunque sabía lo que le vendría, nunca lo detuvo. Entonces, por supuesto, hay padres que han hecho las cosas bien, pero hay otros padres, si somos sinceros, nunca ni recibimos instrucción acerca de la existencia de Dios de parte de nuestros padres, ni tampoco nosotros nos dedicamos a enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, quebrantando abiertamente el gran mandamiento que tú nos dejaste. Amarás al Señor tu Dios sobre todas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y una vez ames al Señor con todo tu corazón, una vez comprendas lo importante que es Dios, entonces estas cosas, estas palabras se las vas a repetir a tus hijos. Lamentablemente nos enfocamos a correr detrás del dinero. Dejamos a nuestros hijos con alguien que los cuidara para ir a arañarle a la vida algunos pesos. Y nuestros hijos empezaron a ser criados por sus amigos en el colegio, en la universidad, o a veces muchos padres para evitarse problemas, para ocupar o entretener a sus hijos, dejaron que el maestro de ellos fuera el celular. Y a través de este sistema
es como entregarle una puerta que les comunica abiertamente al mundo. Hay padres que se sienten orgullosos de haberle regalado el celular de última tecnología a sus hijos o una tablet para que pase todo el tiempo encerrado dentro de su habitación y no quiera salir de ahí. Es que yo vivo feliz con mis hijos porque ellos no salen de casa, ellos se la pasan en casa. Aquí no se van a contaminar porque ellos se la pasan en el internet o jugando juegos, sin darnos cuenta que sencillamente llevamos a casa una oportunidad para que el enemigo pudiera influenciarlos de mala manera. No hicimos el trabajo y tenemos que reconocerlo. Dios dijo estas palabras que yo te mando hoy, te las mando, estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. No solo recitar versos bíblicos, sino los hijos repetirán lo que nos ven hacer a nosotros. Y tenemos que reconocer que durante muchos años estuvimos alejados de la palabra. Es más, nunca estuvimos interesados en lo que la Biblia dice. Hasta ahora nos estamos interesando nosotros, pero muchos, aunque llevan mucho tiempo en la palabra del Señor, todavía no han entendido que la palabra no es para enriquecerse espiritualmente ellos, sino para levantar una generación para Dios. Una generación que tenga el temor de Dios. De manera que cada palabra que el Señor nos manda hoy, cada pan nuestro que el Señor todos los días nos comparte, no es para que lo comamos nosotros, sino para que lo compartamos con nuestros hijos. Y de esa manera logremos que no se sigan levantando hijos o generaciones de hombres y de mujeres que no tienen temor de Dios. Hoy la sociedad anda preocupada por todo lo que el mundo está viviendo. No hay respeto a los mayores, no hay respeto por la vida. Muchos jóvenes andan en este mundo sin Dios ni ley y uno se pregunta, ¿por qué no hay temor de Dios en esta nueva generación? Y la respuesta es sencilla, Oseas 4. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y por cuanto despreciaste el conocimiento o desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Dios se ha olvidado de muchos hijos en esta generación que han caído en pecados terribles, que están tan lejos de Dios, por una sencilla razón, porque a nosotros como padres nos faltó el conocimiento y desechamos el conocimiento. Si verdaderamente el conocimiento de Dios hubiera sido tan importante como decimos con nuestros labios, entonces nos encargaríamos de una manera seria, juiciosa y dedicada a enseñar estos principios a nuestros hijos, pero no lo hicimos. Ayúdanos, amado Dios, a poder entender esta verdad espiritual que tú nos has regalado hoy y tomar la determinación de frenar esta maldición, de que se sigan levantando hijos y los hijos de nuestros hijos que no te conozcan a ti. Tengo una misión y a eso me traes todos los días a este lugar, a instruirme en tu palabra para que la palabra la grabe en mi corazón y la pueda repetir a mis hijos, a mis nietos y a mis generaciones futuras. Ese es el gran mandamiento, que en nuestra casa, Dios amado, lo que se oiga sea tu palabra y no el chisme, y no la mentira, y no el engaño, y no conversaciones ociosas que no edifican. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón y gracias por hacernos entender la gran responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones. Y hoy poder decir, como dijo Josué, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor me los bendiga y me los guarde. Les cuento que estamos trabajando en la nueva imagen de verdades eternas. Estamos trabajando en nuevos proyectos maravillosos. Si usted desea bendecir la obra que Verdades Eternas realiza, si usted considera que está en medio de comunicación, que este espacio ha sido de bendición para usted y desea en su corazón bendecir la obra que realizamos, puede hacerlo a través de este número que aparece ahí en pantalla. Es el mismo de Neki o Da Vivienda. Les sabremos agradecer inmensamente. No sé si usted lo sabía, pero la obra de Dios se hace con dinero
Para que la planta eléctrica la hubiésemos podido prender, hubo que haber comprado una planta eléctrica. No la regalan. La luz, el internet, los servicios, no lo regalan, se pagan con recursos. De manera que si usted desea que esta obra siga adelante, entonces sea generoso con la obra. La Biblia dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Muchas veces queremos recoger abundantemente, pero si no sembramos es imposible que podamos recoger. Si crees, repito, que esta obra vale la pena seguir adelante, entonces apóyanos, por favor, con todo tu corazón. El Señor los bendiga a todos, que tengan un fin de semana en unión familiar y que la bendición del Señor les acompañe siempre. No olviden, los hijos terminan imitando el ejemplo que les estás dando. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de